María Valtorta, Cuadernos del 43, 3 de noviembre. Dice Jesús: Ayer callé para hacer posible no que descansaras, sino que obedecieras. El Padre te ha dicho que escribas tus impresiones y la manera en que me oyes. Dado que tus fuerzas y tu tiempo son limitados, si haces una cosa no puedes hacer la otra. Entonces te he dejado quieta para que pudieras obedecer. El Padre no te dio una orden, solo expresó un deseo. Pero para los verdaderos obedientes, hasta un deseo se convierte en orden. La obediencia vale más que la palabra, aun cuando la palabra esté escrita bajo mi dictado. Porque la palabra la oís y la escribís, pero no es vuestra. La repetís, pero no es vuestra. La obediencia, en cambio, es vuestra. Es el caso de decir: dejadla, porque a los pobres les tenéis siempre, y a mí no siempre me tenéis. Los pobres, a quienes dar la palabra, les tenéis siempre. La ocasión de esparcir el precioso aroma de la santa obediencia, desafiando los comentarios de los demás, no siempre la tenéis. Y sabed que la obediencia ha sido la virtud del Verbo, destinado a ser hombre y convertirse en redentor. El amor, el poder, la perfección, la sabiduría son comunes a nuestras tres personas, pero la obediencia es mía, exclusivamente mía. He obedecido encarnándome, haciéndome pobre, estando sometido a los hombres, cumpliendo la misión de evangelizador, muriendo. Por eso, cuando obedecéis, sea a los hombres en las correspondientes obediencias, sea a Dios en las grandes obediencias que implican renuncias, sacrificios de sangre y aceptación de muertes, a veces muerte atroz, sois semejantes a mí, que fui obediente hasta la muerte, que fui el obediente por excelencia, el obedientísimo divino. Solo inferior a mí en la obediencia fue la dulce madre, que obedeció siempre y con su amorosa sonrisa a los deseos del Altísimo. Tercero fue mi casto padre en la tierra, que hizo con su fuerza viril bordados de obediencia, más aún, doblegó su fuerza viril y su sentido de justicia como un hilo de seda para plegarlo a los deseos de Dios. Por eso, quien obedece, obedece a los tres más obedientes del mundo y les tendrá por amigos aquí y más allá, en el cielo. Y ahora me esfuerzo en describir las fases y los modos por los que me viene y escribo la palabra de la querida voz. A veces, cuando es de noche, en mi duermevela, más vela que sueño porque a la vez estoy oyendo cuanto sucede en la habitación o en la calle, oigo a la voz decirme repetidamente una frase, como para invitarme a sentarme y escribir. Si tengo fuerzas físicas suficientes, me siento, y luchando con la soñolencia y los dolores, me pongo a escribir. Entonces, a la frase o a las pocas frases iniciales siguen las demás, como un hilo que se devana, y cesa el sufrimiento provocado por el contraste entre el alma tesa en la escucha y que quisiera ser servida por el cuerpo, y el cuerpo agotado que se reviste a servir al alma saliendo del descanso para escribir. En algunas ocasiones, en cambio, la voz es tan prepotente, a veces junto con el sonido debe comunicarme una fuerza especial que dura cuanto dura la necesidad de aquella, que debo sentarme inmediatamente y escribir, o dejar lo que esté haciendo para escribir. Muchas veces advierto el acercarse del momento de adoctrinamiento, y por eso de cercanía del maestro, como una especie de sacudida, de penetración, de infusión, no sé cómo explicarme para ser exacta. En suma, es algo que entra en mí y me da una alegría luminosa. Insisto sobre luminosa, porque es precisamente como si de un lugar sombreado yo pasase a la templanza y a la alegría del sol. Pero esto no sucede siempre.
Estos son los momentos más altos, como lo son aquellos en los que la palabra se une con la visión de lo que Él describe, como cuando me mostró a María en su gloria en el paraíso. Generalmente es una cercanía, muy cercana, pero siempre cercanía. Las lecciones después son así. Algunas veces, como esta mañana, para el texto que le adjunto, sobre una hojita separada, nada justificada ni provoca esa determinada instrucción. Por ejemplo, esta mañana yo estaba a 1000 leguas de ese pensamiento. No rezaba, al contrario, estaba ocupada en tareas totalmente materiales, ligadas a mis necesidades especiales de enferma. Digo esto para decirle cuán lejos estaba de pensar en cosas místicas. La voz comenzó a hablar sin tener nada en cuenta. Después esperó a que acabase con esa ocupación tras haberme dado, por así decirlo, el primer toque. Después me empujó a escribir. Me dio a entender que cogiera una media hojita, que bastaría. Yo tenía en la mano un folio entero, pero me lo hizo dejar. Como ve, efectivamente, ha sido suficiente. La primera frase pronunciada, mientras que no podía escribir, era: la obediencia vale más que la palabra. La obediencia ha sido la virtud del verbo. Después, sobre ese tema inicial, cuando ya podía escribir, Jesús dictó, así como las ha escrito en la hojita, sus palabras. Otras veces, en cambio, comienza su lección espontáneamente haciéndome abrir al azar el libro que él quiere y en el que me presenta inmediatamente la frase sobre la cual desarrolla después el adoctrinamiento más o menos amplio. A veces se sirve de cualquier libro, incluso de un periódico, del que extrae enseñanza. Están después los días en los que no habla y entonces me encuentro tan infeliz que me parece ser como un niño que ya no está junto a su madre y la busca por todas partes y la llama. También yo le llamo y le invito abriendo la Biblia aquí y allá. Hay días en los que está inexorablemente callado y yo tengo inmensas ganas de llorar. Hay otros en los que, después de haberme hecho pasear arriba y abajo sin escucharme, se rinde. Y entonces siento aquella sensación dicha al principio, por lo que me doy cuenta de que viene la gracia. Note que, mientras que antes era capaz de hacer meditaciones por mi cuenta, pobres meditaciones si comparadas con las que recibo ahora soy absolutamente incapaz de hacer por mí misma. Es inútil que me esté concentrando en un punto. No saco nada, y el maestro generalmente no me explica nunca el punto que quisiera que me explicase en ese momento. Explica lo que quiere, y de la forma más lejana de como yo lo habría explicado y de cómo habitualmente se explica. De la misma forma, ya no soy capaz de interesarme por libros de lecturas. Yo, que era una lectora empedernida, ahora dejo envejecer los libros sin abrirlos. Si los abro, tras pocas líneas me canso y los cierro. Y no me canso por leer. Me canso porque son para mí un alimento insípido o desagradable. Y así con las conversaciones habituales. Son una auténtica fatiga. Yo quisiera estar sola y callada, porque las charlas me molestan mucho y me parecen más insulsas que nunca. Debo hacer maravillas de caridad para soportar a mi prójimo, que trata de hacerme compañía, y con su estar allí me impide la compañía que quiero, la única que deseo y que soporta el alma, la de Jesús, o de personas que, como usted, no ignoran mi secreto. ¿Pero quiénes son estas personas? Usted, Marta, Paola y su padre. Este último solo entiende el 1%, y por eso quedan 3. Pero Marta está siempre moviéndose, y por la noche está tan cansada que se desploma en el sueño. Por eso Paola y usted. Cercana a vosotros, y especialmente usted, descanso y gozo, pero los demás me producen cansancio y esfuerzo. Respecto al libro de Ricciotti,
Desde el primer momento en que lo hojeé, no me gustó. Está bien traducido como cantar, pero las razones del autor son precisamente las que no puedo asimilar. Además, con la insistencia de un estribillo, la voz me susurra: no te ocupes de esa obra, no quiero. No dice más, pero viendo que insiste, me decido a decirle que no leeré más de cuanto ya he leído, y le confieso, no lo lamento porque, le repito, me parece que estoy masticando paja. Ya hecho, he obedecido. 4 de noviembre. Respecto al deseo que usted tiene de que le diga lo que conocía de la Sagrada Escritura, puedo asegurarle formalmente que sólo conocía los 4 evangelios. Estos los conozco de memoria desde hace años. Después leí una vez, hace 13 años o más, el Cantar de los Cantares, en una edición protestante, que después entregué al entonces párroco de San Paulino, Monseñor Guidi, ya difunto. He leído, en un libro de cultura, los Proverbios de Salomón, y mi conocimiento acaba ahí. Leer la Biblia es para mí como caminar por un mundo desconocido y que me resultaría impenetrable, porque por mi cuenta solo entiendo el significado superficial y lo que me comentan las anotaciones a pie de página que, resalto, son distintas de las que me da el maestro. Cuando estaba en la escuela, me habían hecho estudiar la historia sagrada en un pequeño texto adaptado a nuestra edad infantil. Y ya sabe usted cómo son estos textos, reducidos a la mínima expresión. Recordaba los puntos sobresalientes, más nombres que hechos, y confieso que, si exceptuamos a Adán, Abraham, Esaú, Moisés, Lot, Ruth, Esther y algunos otros, no recordaba más. Un asno, no hay más que decir. Después del Nuevo Testamento, además de los Evangelios, conocía esos párrafos mencionados en las epístolas y basta. Incluso ahora que tengo la Biblia a mi disposición, porque usted se ha ocupado de ello, por orden sobrenatural, no he pasado de Esther. Y le confieso que muchas y muchas páginas de los Reyes y los Paralipómenos me han hecho dormir, mientras que Tobías me ha gustado mucho. Después el maestro me ha cogido de tal forma que no he podido seguir adelante ordenadamente. Tanto es así que me he estancado en el capítulo 13 de Job. El resto, salvo los puntos que el maestro me explica de vez en cuando, es palabra desconocida para mí. Repito que en los días en que Jesús calla y yo le invito, con la intimidad del amor, abriendo el libro aquí y allá, ni siquiera me paro a leer. Miro un punto y, si noto que Jesús da señal de hablar, bien, y si no, abro por otro hasta que habla. Si después de 3 o al máximo 4 intentos, en puntos distintos, abiertos al azar, entre las 1838 páginas del libro, entiendo que no quiere hablar, me resigno y leo por mi cuenta desde el punto en que me había quedado y que ahora es la página 729. No podría ser más obediente ni más explícita de esto, y lo he sido entre los muchos obstáculos que van desde las interrupciones continuas hasta los vértigos causados por mi estado, que el médico encontró ayer muy grave. El estado pulmonar y del corazón merece todos los temores humanos, para mí todas las alegrías sobrenaturales. Ya sé que tengo un pulso debilísimo, tenue, arrítmico, flojo. Lo siento. Por algo he sido enfermera. Sé que las parálisis me pueden sorprender de un momento a otro. Sé que los vértigos y los colapsos están producidos por anemia cerebral y atrofia cardíaca. Ya sé que respiro con la mitad del pulmón izquierdo y que el derecho es como si fuera una rama seca. Lo sé todo. Pero estas son mis riquezas y las fuentes de mi paz. En cuanto al pasado, me confío a la misericordia de Dios. Para el presente me confío a su ayuda. Respecto al futuro me brilla como un sol jubiloso la perspectiva de ir pronto junto a aquel que amo. Por eso cada agravamiento no tiene un toque fúnebre, sino que suena como campana de fiesta
anunciándome el acercarse de mi ingreso en la vida. 9:30 tras haber terminado de escribir mis impresiones. Dice Jesús: has dicho bien, es masticar paja, y yo quiero que te nutras con grano genuino. La paja no nutre, llena sin nutrir, y así sucede con mucha ciencia. Lo que siempre es un peligro en la ciencia es, desde luego, pernicioso cuando se trata de la ciencia de las cosas de Dios. Pero desgraciadamente es así. Los doctores de la ciencia sagrada se olvidan demasiado de lo que tratan, a servicio de quién están y de qué potencias hablan. Olvidan también a quién hablan y las consecuencias de su enseñanza que, como ondas, repercuten a lo largo tras haber afectado directamente a los primeros que la leen. Podrían ser luces, son humo que incluso vela la luz donde existe. Les gusta alardear de erudición humana. En verdad te digo que, si es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico se salve, aún será más difícil que se salve un eclesiástico humanamente docto o cualquiera que trate con ciencia humana las cosas de la religión. No solo tendrán que dar cuentas de haberse hartado, llenos hasta desbordarse, de erudición humana, negando el lugar y expeliendo cuanto es ciencia santa, sino que tendrán que responder del mal incalculable que han hecho a los demás, comenzando por los hermanos de comunidad y siguiendo con los simples fieles y hombres sencillos. En verdad te digo que la luz, que coronará la frente de un humilde creyente, que sólo sabe pronunciar sus oraciones sin otros alardes de cultura, hará enrojecer a estos que, como Epulón, han querido todos los alimentos sobre sus mesas, olvidando solo uno, la caridad. Y la caridad se les cerrará, será muy avara con ellos, como ellos estuvieron cerrados y fueron avaros con ella. Los doctos no han entendido el cantar, que encubre las relaciones de amor entre Dios y la Iglesia, y entre Dios y las almas. No puede ser. Solo los amantes de Dios oyen el sonido de la octava cuerda, el sonido que produce el toque del dedo de Dios movido por el amor. Los demás tienen los oídos cerrados a esa voz celestial, que es la verdadera voz, reina entre todas las voces que la rodean como un coro, y son voces para los sentidos humanos. No lo han entendido los doctos, que hacen una nueva Babel allí donde se alza, como pilar de un místico cirio, la palabra que para ser comprendida no necesita erudición humana, sino pureza de ánimo y de amor. Y no son entendidos por aquellos a través de los cuales el amor se hace pan, se hace voz, se hace luz. Quitaos los ribetes y las filacterias de las que tantos pavoneáis, y vestíos con una simple túnica de lino puro, ajustada con una banda purpúrea. Es este el vestido de Cristo Maestro, y sea también el vuestro. Pureza, oh portadores de la religión, pureza sea vuestro vestido. Pureza de carne, doble pureza de corazón, triple pureza de pensamiento. A quien os pide el pensamiento de Dios, no le distribuyáis un pensamiento contaminado por el vuestro, separado de Dios y saturado de erudición humana. Amor, amor, amor dentro de vosotros y a vuestro alrededor. Alrededor para que lo vean las gentes, y dentro porque es la esencia de lo que está dentro, lo que se irradia al exterior. Y no podéis infundir lo que no poseéis, no podéis hablar con justa voz de lo que no comprendéis. Las almas no necesitan ciencia, sino luz. Para la ciencia hay ya hasta demasiados volúmenes y demasiados doctos. Dad las palabras de la sabiduría a las gentes, y dadlas con palabras de sabiduría tomadas de mí. Y ahora que hemos hablado de esto, sigue escribiendo aún sobre la sabiduría.
He engarzado esta glosa en medio del comentario porque es su lugar. Te la he concedido después de la obediencia, porque la obediencia me hace más benigno y más maestro que nunca. Te quiero coger de la mano, como a un niño bueno, y cuanta más alma de niño bueno tengas, más te seré padre y maestro. La sabiduría custodió al primero que Dios creó. Ella lo sacó de su pecado y le dio el poder de gobernar las cosas. Adán, en el paraíso terrestre, puro y obediente, era instruido directamente por Dios. Cuando Adán se manchó con el pecado, desmereció la enseñanza de Dios. El último cuidado paterno fue dar vestidos a los dos y enseñarles cómo cubrir lo que ya era un estímulo para los sentidos contaminados. ¿Cómo habría podido manejarse en la tierra la primera pareja si no la hubiera guiado una fuerza espiritual? Dios es siempre Padre, hijos que no os dais cuenta, e incluso cuando castiga, solo castiga por bondad y con bondad. No os echa desnudos y desamparados a caminos de destrucción, dejándoos solos. Si os atraéis el castigo, Él une a éste ayudas espirituales. Pero vosotros, hechos de carne y sangre, no las apreciáis. Vosotros queréis solo lo que es alegría de vuestra carne y de vuestra sangre. Adán no oyó más la voz del ofendido, pero el ofendido no le dejó sin luces, porque le amaba como obra de sus manos. Le dio luces de instinto y luces de arrepentimiento, las primeras para su carne, las segundas para su alma. Con el arrepentimiento sincero mereció salvación, y con el instinto reinó sobre las cosas. En los hijos las luces, que no son otra cosa sino sabiduría, fueron maestros de progreso, menos en quien rechazando la sabiduría escuchó al error, esto es, a Satanás, que puso en su mano el pedernal con el que se apagó la vida del inocente. La sabiduría instruyó al honesto, para que salvase la estirpe del hombre y las razas de las bestias del castigo de las aguas abiertas sobre el mundo convertido en cloaca. La sabiduría impulsó a Abraham al gran sacrificio y condujo a salvación su corazón de padre, como condujo fuera del fuego, venido del cielo, al justo y al obediente. La sabiduría no abandona a quien se encomienda a ella con corazón puro y pensamiento recto, pero huye de quien quiere escogerse su sustento y su camino por sí mismo, conociendo los senderos del error, y come el alimento de la muerte. Como el sol que sale cada vez más alto en la bóveda del cielo, que resplandece y calienta cada vez más, así la sabiduría cada vez más alta hizo resplandecer a los hombres que la supieron amar. Dio progreso de espíritu y progreso de inteligencia. Brilló en el milagro del Sinaí, donde dio a los hombres la ley que no cambia. Quisiera ahora vuestra dureza abrirse ante la sangre que bebéis, porque los ríos y los mares de la tierra se han convertido en sangre, y de sangre se nutre la espiga y el racimo, que os dan pan y vino. Quisiera abrirse para volver a acoger a la sabiduría, como se abrió a los hebreos de Egipto. También este es un castigo de misericordia, hijos. Sois vosotros los que lo transformáis en un castigo de justicia. Reconocedme como Padre, y no como Rey inexorable. Hacedme Rey, pero Rey de amor, Rey de vuestra casa, Padre, vuestro Padre y no juez. ¿Acaso no estáis todos, los que vivís en mí y los que os habéis alejado de mí, atormentados de algún modo? Los primeros por el dolor producido por los hombres, los segundos por el dolor no consolado por Dios. ¿Acaso ahora no sufrís todos en la tierra? También hay hambre para los que están en terreno neutral, mortandad por contagios, sobre todos se ciernen peligros de nuevos desastres, también sobre los lejanos, sobre los más neutros de todos. Venid a mí para salvaros. Llorad no solo lamentándoos por el bienestar material que habéis perdido, sino por el remordimiento de haber desmerecido ante Dios. Llorad, pero llorad golpeándoos el pecho,
Llorad sobre mis manos que, si os han castigado, lo han hecho por amor, para despertaos del sueño morboso en el que habíais caído y en el que, de permanecer en él, hubierais perecido. Dejad de adorar a quien no es Dios. ¿Todavía no estáis persuadidos de que cuanto adoráis contra la ley se convierte en castigo? No digáis que no lo creáis, que no lo sabíais. Hace un siglo que voy aumentando las voces y las apariciones, unas y otras milagros de bondad, para haceros retornar a mi camino. Hace un siglo que aumento el peso de los castigos, para haceros retornar a mi ley. No tomáis nada en cuenta, y cuanto más se aleja Dios, tanto más vosotros, en lugar de llamarle, os alejáis. ¿Cómo os llamaré para daros un nombre exacto? Os llamaré malicia, porque os habéis colmado de malicia, os habéis vendido a la malicia. No, no podéis acusarme de nada, no soy yo quien os destruye. Sois vosotros que habéis cerrado las puertas al amor, que os velaba como un padre inclinado sobre las cunas de los hijos, y habéis abierto las puertas a Satanás. En mi justicia que no puede permanecer pasiva, yo aún soy indulgente. Os recuerdo, entre los estruendos de las desgracias, que yo soy Dios y que no hay otros fuera de mí. Os recuerdo que yo soy el potente y perfecto, y vosotros el fango que es algo mientras permanece bajo la acción de la gracia, rocío santo, que impide que el fango se haga polvo. Os recuerdo que quien se aleja de mí cae en los abusos y provoca ruina. Os recuerdo que la palabra y las promesas de los hombres son nube que pasa y que a menudo se disuelven en rayos, y que una sola es la palabra y la promesa que salva, la de vuestro Dios. Y si me decís para sostener vuestra tesis de endemoniados, que al castigar caen también los justos con los culpables, yo os digo que no soy yo sino vosotros sus asesinos, y os pediré cuenta de esa sangre, oh raza de hienas, que sólo vivís destrozando, oh raza de serpientes, que pasáis estrangulando o contaminando con vuestro veneno las mentes y los corazones. No, no seré severo con quien no supo lo que era Dios, pero con vosotros, cristianos, que sois Judas, tendréis una severidad implacable.